El turismo es sin duda una de las actividades pilares fundamentales en el desarrollo económico del país. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Quiénes sentaron las bases para el desarrollo de esta industria que hoy, sin lugar a duda, ha proyectado al país a nivel internacional, ha posicionado a nivel mundial? Hoy tendremos el privilegio de conversar con el profesor Luis Felipe Aquino, quien es el presidente de la Bolsa Turística del Caribe y es decano de la Facultad de Turismo de la Universidad APET y uno de los protagonistas de la historia de mejor conocedor de los orígenes y evolución del turismo en la República Dominicana. Buenas noches, profesor, ¿cómo se siente? Buenas noches, Osvaldo. Un placer estar en tu programa Pulso Nacional, de verdad. Me agrada. Gracias. Sí. Me gustaría iniciar esta conversación precisamente por ese tema. ¿Cómo empieza el turismo en la República Dominicana? ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, mira, en realidad, Osvaldo, si ponemos a ver de manera organizada, porque mucho antes de Don Ángel Miolán, la hotelería es europea e incidió mucho naturalmente en la República Dominicana, y en ese sentido, pues el que rompe e inicia la hotelería moderna en la República Dominicana fue la construcción del Hotel Jaragua en el año 1942. Ese hotel, naturalmente, con una compañía operadora norteamericana. Era una iniciativa privada, ¿no? Una iniciativa privada totalmente. Ese fue el primer hotel que luego para el centenario, pues fue... El centenario de la fundación de la República. De la República, y que luego para el evento magno de la dictadura de Trujillo, que fue la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, pues aumentaron la capacidad habitacional, hicieron el anexo, y fue la nave capitana de la hotelería en República Dominicana, que yo digo que empieza el ocaso de la hotelería familiar, porque todos los hoteles tenían nombre de extranjero, porque la hotelería es europea. Había el Hotel Garibaldi, había muchos tipos de hoteles. Principalmente españoles e italianos. Españoles, italianos, que habían en esa época en República Dominicana, árabes. Árabe también. El Hotel Presidente, que estaba lateral en la calle Mercedes, lateralmente a lo que es el antiguo Parque Independencia. Sí. El antiguo Parque Independencia, que es en la cuchilla de la Eso 30 de marzo con el 16 de agosto, sí, claro. Sí. Ahí se alojaba el doctor Balaguer cuando venía a la capital de Santiago, y muchas personalidades en la época. Realmente la hotelería, yo siempre digo que el ocaso de la hotelería familiar, que así eran, porque los hoteles no pasaban de 40 habitaciones, empieza... Y eran muy grandes los que tenían 40, claro, eran pocos, eran 20. Para el centenario que se construye el Jaragua, bueno, entonces por Trujillo, ahí empieza, inicia al principio, se da inicio a la hotelería moderna con el Hotel Jaragua, que fue del arquitecto Guillermo González, un arquitecto que trabajó cantidades de obras en República Dominicana, graduado con una especialidad en Harvard, en Estados Unidos, que fue un arquitecto icónico en el modelo, ¿verdad?, de las construcciones de la época, porque no solamente el Jaragua, cantidad de los hoteles de la época, incluso él fue el que diseñó el Teatro Agua y Luz, que era Angelita, el de espectáculo de luz y sonido. Que fue una obra también icónica y una obra única en el país. No solamente única en el país. Y quizá en la región del Caribe. En toda América Latina. No había un teatro. La primera maravilla de América Latina. Wow. Que eso fue cuando Trujillo, en el año 55, visita al generalísimo Franco en España, que fue recibido pues con todo el esplendor de la época. El esplendor de la época. Pues Trujillo conoce la fuente de Montjuïc, que era de agua y luz, y luces, de colores. Y él dice, yo quiero construir, y contrata a Buigas, a Carlos Buigas, catalán,
que es el que construye el Teatro Agua y Luz Angelita, el primer, vamos a llamarlo así, teatro de agua, luz y sonido. Pero el arquitecto fue Guillermo González, de la obra. Y esto pues se inaugura en el 55 con la Feria de la Paz con Fraternidad del Mundo Libre, que asistieron en un área de 800,000 metros cuadrados que el gobierno pues desarrolla, se construyen para ese evento, donde quería mostrarle al mundo el crecimiento que había y el esplendor de la República Dominicana. Hay que reconocer, quitando la parte totalmente negativa, y no queremos otra dictadura, menos de ese tipo, pero hay que reconocer, como decía don Ángel Miolán, de que él, el presidente en ese entonces, el dictador, pues creó toda la base del Estado moderno de la República Dominicana. Y es cierto, es cierto. El Hotel Jaragua era una inversión estatal, ¿no? ¿Verdad? Una inversión propia. Era inversión propia. Yo lo llamo inversión imperativa, donde el Estado, todo el sector público, el que hace la inversión, los diseños, todo. Fue una obra, como así se construyó el Hotel Embajador. El Embajador la también. Feria de la Paz, que se inicia en 54 y termina y se inaugura en el 55 para la Feria de la Paz. Y nada, pues fueron dos hoteles icónicos, lamentablemente. Y el Hispaniola, bueno, en La Paz, también era forma parte de eso. Claro, porque se esperaba para ese evento la llegada de muchos países, delegaciones de muchos países, entonces había que alojarlo. Según los datos que hay, asistieron más de 42,000 visitantes. Wow. Sí, y había delegaciones de todos los países. De todos los países. Vino el presidente de ese entonces de Brasil, estuvo con nosotros, y todos los edificios que tuviste, que hay, por ejemplo, el Colegio Loyola, ese era el stand ese era el pabellón de España, ¿no? El pabellón de España. El Colegio Loyola. Eso es correcto, que de los jesuitas, que luego se lo dona el gobierno español a los jesuitas que construyen el hotel. La escuela, el Liceo de Loyola. El Liceo de Loyola. Pero vemos que la iglesia que hay de La Paz en la feria, ese era el pabellón del Vaticano. Y así todas las fuentes enormes que se construyeron. El Coney Island, que era el primer de América Latina, centro de diversión, emulando al de Nueva York. Un centro que había de todo. Sí, claro. Profesor, para entender el presente hay que mirar hacia el pasado, ¿no? ¿Verdad? Y hay una persona, una figura que siempre creyó en el turismo y que ha hecho un aporte realmente extraordinario a lo que es hoy, lo que podemos exhibir como orgullo hoy, como la sólida, robusta industria turística dominicana. Es un hombre, un hombre que su nombre debe de ser tallado con letra de oro, Ángel Miolán. Me gustaría que usted me explicara un poquito cuáles han sido los aportes de Ángel Miolán al desarrollo del turismo y cuál fue la visión que él tuvo en un momento tan difícil, ¿no? ¿Verdad? Donde se conjugaban tantos intereses que la gente no creía en el turismo. Porque usted va a hablar del turismo de Santo Domingo, que ahí era que se concentró el turismo. O sea, la construcción de hoteles y cosas para el interior era todavía muy tímida. Bueno, cuando Trujillo se desarrolla a nivel nacional. Sí, ya comienza. Trujillo es el que impulsa ya. Totalmente. Con lo que son los hoteles estatales ahora, ¿no? Que eran los hoteles. Eso es correcto. Que muchos se han vendido al sector la corporación de hoteles estatales. Pero en conclusión, mira, don Ángel es una figura relevante y icónica de nuestro país. Y don Ángel tuvo que salir exiliado, o sea, huyendo del país en el año 1934, que lo hizo a través de Haití, porque él participó en una conjura, un atentado que se desveló anteriormente, entonces se descubrió y él tuvo que salir fuera del país a través de Haití. En Haití el gobierno dominicano, Trujillo, pidió que lo extraditaran, lo metieron preso, pero él logró a través de un general que estaba de un militar que estaba en la embajada norteamericana en Haití, que le diera un salvoconducto y pudo salir. Y fue juzgado en contumacia y le dieron 90 años de cárcel. Wow. Y estuvo 27 años en el exilio. Pero volviendo a esa parte inicial,
Él estuvo en varios países, pero llegó a México. Y cuando llegó a México, estuvo 6 años en México. En esos 6 años fue el secretario particular de Vicente Lombardo Toledano, un líder sindical, un filósofo, creador de la Universidad Nacional de México, de la UNAM, doctor honoris causa, con una visión increíble, y fue su secretario particular. Pero además hizo amistad con don Miguel Alemán, que fue presidente posterior de México, del 53, los años que fue electo. Pero Miguel Alemán, que él lo trajo aquí, a la zona de Boca Chica, ya cuando don Ángel era director de turismo, él trajo a don Miguel Alemán, que ya no era presidente, pero en su presidencia, don Miguel Alemán fue que creó el destino Acapulco, fue que creó el destino de Puerto Vallarta. Don Miguel Alemán fue el que creó las leyes de incentivo para que los inversionistas norteamericanos invirtieran en México. Fue el que construyó toda la infraestructura y desarrolló el turismo en México. Y eso inspiró a don Ángel, ¿no? Inspiró a don Ángel. Wow, don Ángel, en una ocasión, yo los últimos años de su vida, pues fui como un hijo para él. Y todos los sábados yo lo invitaba y salíamos a dar, incluso en el 2000 lo llevé a conocer el metro. Y don Ángel me dijo en una ocasión: mira, Luis Felipe, yo te tengo que comentar 2 cosas que y la digo con dolor en mi corazón. Y me dijo: en primer lugar, yo tengo un hijo que es reformista. Y sabe que yo soy y he sido, y hasta mi muerte seré antitrujillista. Tuve 27 años de exilio. Pero el otro... Fue de los fundadores del PRD. Claro. Sí, claro. De luego, y fue el que vino al país. Fue cuando de los 3 que llegaron al país. Nicolás Silva, después de Ramón, que le decía Mon el Loco. Mon el Loco. Mon el Loco, que fueron los 3 que vinieron cuando Balaguer le pidió a Ramfi, que era el secretario de Estado Mayor y era el jefe de la Fuerza Armada todavía, porque el jefe del país, la gente piensa que porque se mató a Trujillo sacó el trujillismo. No. Eso estaba latente. Pero hay que reconocer que no se lo han reconocido al doctor Joaquín Balaguer, que él fue que a Ramfi lo convenció para que invitara y eliminara todas las restricciones para los exiliados y que pudiesen venir al país. Ahí fue el Así llega entonces Ángel Miolán. Llega don Ángel Miolán, ¿verdad? Pero entonces don Ángel ya venía con una experiencia que vivió en México. Y él me comentó en una ocasión: mira, a mí me dicen el padre del turismo. Y yo, con dolor en mi corazón, porque seré antitrujillista que muera, pero yo sé que el padre del turismo para mí fue Trujillo. Le digo: don Ángel, ¿cómo te dice? Muy sencillo. ¿Trujillo? Sí, y le digo yo, me dice muy sencillo, y te lo digo con dolor en mi corazón. Yo encontré un país totalmente ordenado administrativamente, totalmente ordenado, construido para infraestructura, con todo, es verdad. Porque, o sea, para impulsar solamente yo lo que hice fue crear las bases, el basamento jurídico, para que arrancara para que el turismo ya se desarrollara. Pero ya había una infraestructura. Había hoteles a nivel nacional. Estaban los museos. Estaba la Feria de la Paz. Pero el empuje se lo dio la ciudad de Santo Domingo. Como aquellos famosos los festivales que se realizaban en el país, que venían muchos turistas de Puerto Rico. Bueno, claro. Y el carnaval de Santo Domingo, los hoteles que estaban en el malecón eran lo que claro. Y venían a conocer el país. Orlando, lo que pasa es que él creó una gran amistad haciendo ideología contraria, pero se respetaban con el doctor Joaquín Balaguer. Y el doctor Joaquín Balaguer conoció toda la experiencia de don Ángel en cuanto al turismo y se las comentaba y lo comentaban. Y ahí fue que lo nombra naturalmente director de la Dirección General de Turismo e Información de la época, pero él le dijo, en una ocasión, él le pidió 3 cosas a Balaguer. En primer lugar, de que no le nombrara a nadie por motivo político en la Dirección General. Segundo, que no quería tampoco motivación política, ¿verdad? Y tercero,
que él aceptaba el cargo si lo nombraban con rango de secretario de Estado sin cartera. Y así fue. Y lo nombraron secretario de Estado sin cartera. Pero don Ángel, pero director de entonces don Ángel, con esa experiencia de México, ve todo nuestro potencial en un país rico, pero ya un país con infraestructura hecha, entonces empezó a crear todo el basamento. Para el desarrollo. Para el desarrollo. Y así crea un equipo que estaba don Ramón Santiago de Wynn, que era, bueno, él estudió Derecho, no recuerdo si terminó la carrera, pero sé que estudió, tenía un conocimiento jurídico muy amplio, y era su mano derecha, y creó un equipo, y lo primero que hizo don Ángel, para poder empezar, aparte del equipo, fue hacer un inventario a nivel nacional de todo el recurso patrimonial de la República Dominicana. Definitivamente el aporte de don Ángel al turismo fue esencial y fundamental en ese momento histórico que vivía el país, que es lo que, como usted bien señala, que sirvió de basamento, de base para impulsar lo que hoy es el turismo. Así es. El tema es sumamente interesante, pero vamos a unos compromisos comerciales y regresamos de inmediato.